tormenta gris, el faro brilla fuerte desde aquí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Les habla el pastor David López de la Iglesia Cristiana Filadelfia en la ciudad de Villavicencio, Colombia. Quiero contarles que estamos por este tiempo aquí visitando la hermosa nación de Venezuela y aquí la tierra del Táchira, municipio de Rubio. Estamos felices, venimos un equipo desde Colombia con nuestra pastora Adriana, bajo la cobertura de nuestro apóstol, el pastor Guillermo Martínez. Y bueno, felices de estar aquí y feliz hoy de poder estar compartiendo con ustedes en este programa tan hermoso, El Faro Pastoral. Así que esta mañana, este día hermoso aquí, tengo el privilegio de compartir un mensaje que estoy seguro que va a ser de bendición para su vida. Y quiero hablarte hoy del valor de lo pequeño, el valor de lo pequeño y la importancia de no menospreciar lo pequeño que Dios pone en nuestras manos. Así que permítame hacer una oración por esta palabra. Padre, gracias por este tiempo. Señor, bendigo cada familia, cada ministro, cada pastor, Señor, que está ahí conectado en esta hora. Padre, escuchando tu palabra, Señor, declaro que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. Señor, bendigo, Señor, la vida del pastor Juan Carlos, su esposa, este canal, Señor, que sin duda ha sido y es una bendición para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Señor, gracias porque sabemos que a través de este canal muchas vidas han sido edificadas y oro para que esta palabra, Padre, cumpla ese propósito, Señor, una semilla que es sembrada en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que vayamos a la palabra del libro de Lucas, capítulo 13, versículo 18 al 19, y lo voy a leer en la traducción en el lenguaje actual. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús también les dijo: ¿cómo les puedo explicar qué es el reino de Dios? ¿Con qué puedo compararlo? Se puede comparar con la semilla de mostaza. Cuando un hombre va y la siembra en su terreno, ella crece y se convierte en un árbol grande, tan grande que hasta los pájaros vienen y hacen nidos en sus ramas. Mire qué hermoso es esta palabra, porque el Señor Jesús tiene una intención en su corazón. Él quiere revelar los misterios del reino. Él quiere dar a conocer qué es el reino de Dios. Quiere mostrar, enseñar qué es el reino. Y Él se está preguntando, me impacta porque dice: ¿cómo les puedo explicar? O sea, está el anhelo en el corazón de Jesús de explicar qué es el reino de Dios. Y entre tantas cosas que Él pudiera usar como ejemplo para enseñar, para explicar, entre tantas analogías que Él pudiera hacer para explicar el reino de Dios, toma un elemento tan especial, tan particular, y es la semilla de mostaza. Yo no sé si usted conoce la semilla de mostaza. Es la semilla más pequeña de todas. No la tengo aquí a mano. Esta mañana que estaba pensando en el tema que iba a compartir, Dios ponía esta palabra. Y dije: Señor, bueno, no tengo una semilla de mostaza, pero fui rápidamente a la nevera y cogí una mandarina. Y aquí tengo una semilla de mandarina. Déjeme decirle que la semilla de mostaza, mucho más pequeña que esta semilla de mandarina. Pero lo que quiero decirle es que tenemos que aprender a ver las cosas como el Señor las está viendo, ¿sí? Él toma esa analogía, toma esa semilla de mostaza para enseñarnos acerca del reino de los cielos. ¿Sabe qué? Me parece curioso porque Jesús en su ministerio enseñaba con parábolas. Y un día los discípulos le dicen: Señor, ¿por qué tú siempre hablas a la gente en parábolas? Y el Señor les dice esto, les dice para que no entiendan. Estoy parafraseando el contexto del pasaje, para que no entiendan. Y ellos dicen: pero ¿cómo así, Señor? O sea, ¿acaso no te interesa que todos entiendan? Pero cuando miras el contexto, realmente el Señor le está diciendo: mira, es que por causa de la dureza del corazón de ellos, no lo pueden entender, no pueden ver. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, o sea, no pueden entender. Por eso les hablo por medio de parábolas para que no entiendan. Pero
y este pero es importante, dice: a ustedes, los discípulos, les es dado el conocer los misterios del reino. Entonces es interesante porque cuando hablaba con parábolas, muchos se iban con una bonita historia. Ay, tan bonita esa historia que nos contó el Señor. Pero los discípulos, la gente que estaba cerca a él, el Señor los tomaba a un lado. ¿Recuerdan la parábola de la semilla que fue sembrada en diferentes terrenos, tipos de terrenos? ¿Sí? Él lanza esa parábola y para todos los que estaban allí se quedó como un cuento, como una historia, como esa parábola bonita que el Señor extendió ese día. Pero a los discípulos los cogió al lado y les dijo: a ustedes les voy a explicar, les voy a enseñar, les voy a revelar el misterio que está ahí establecido en esto. Entonces, mire que el Señor está hablando aquí: ¿cómo les puedo explicar qué es el reino de Dios? Y toma la enseñanza, dice: ¿con qué puedo compararlo? Y dice: se puede comparar con la semilla de mostaza, una semilla la más pequeña de todas. En otra versión hace énfasis de esto, en otro pasaje paralelo hace énfasis de que es la semilla más pequeña de todas. Pero cuando crece esa semilla, llega a convertirse en uno de los árboles más grandes, sus ramas, y lo hermoso de esto dice que las aves vienen bajo sus ramas a establecer sus nidos allí en torno a ese árbol. ¿Qué quiero decirle con esto, amado? Que no podemos menospreciar lo que Dios pone en nuestras manos. No podemos menospreciar eso pequeño, esta semilla pequeña. Alguien con una semilla como estas en sus manos quizás la ve como algo pequeño, algo que no tiene significado, sentido, y la puede botar. Pero no podemos menospreciar lo que Dios hace en nuestras vidas, por más pequeño que parezca. Yo quiero que usted pueda escribir ahí por un momento: no puedo menospreciar lo pequeño que Dios pone en mis manos. El Señor es experto en hacer de lo más pequeño lo más grande. Y tenemos que aprender esto. Él es experto en hacerlo. ¿Cuántas personas quizás abortaron el plan de Dios, abortaron el propósito de Dios porque menospreciaron eso pequeño? Porque se quedaron viéndolo como: pero ¿esto qué es? Es insignificante, esto no va a provocar nada en mi vida, y terminaron botando, tirando a la basura, perdóneme la expresión, algo grande que Dios había puesto en sus manos. ¿Sí? Es determinante esto. Usted tiene que entender que eso pequeño que Dios pone en su vida, eso pequeño que Dios pone en sus manos, es el recurso para provocar lo más grande. Todo lo grande que hoy en día vemos, un día inició como algo pequeño, ¿verdad? Las grandes empresas que hoy existen no iniciaron siendo grandes empresas, iniciaron con algo pequeño. Y es importante, porque eso pequeño, recuerde esto, quédese con esto en su corazón: eso pequeño es el recurso que Dios pone en nuestras manos para provocar algo grande. La pregunta es: ¿qué estás dispuesto a hacer con lo que el Señor ha puesto en ti? ¿Qué estás dispuesto a hacer con lo que el Señor ha entregado en tus manos? ¿Qué estás dispuesto a hacer con los dones, con los talentos que Dios te ha dado? Porque eso es algo pequeño, pero ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer para provocar que eso pequeño se convierta en algo grande? Yo quiero decirle algo: esta semilla fue diseñada por Dios con un propósito especial. Dentro de esta semilla de mandarina, bueno, acá el pasaje nos habla de la semilla de mostaza, pero quiero ser práctico con esta. Dentro de esta semilla de mandarina hay un código genético, hay una información dentro de esta semilla, hay un ADN, si me permite usar esa frase, pero hay un código, hay una información. Esta semilla, ella sabe qué es, ella tiene identidad. O sea, esta semilla sabe que ella está diseñada para producir, dar frutos de mandarina. O sea, esta semilla, para que cumpla el propósito, yo tengo que hacer algo con esta semilla. O sea, si yo esta semilla la guardo, la tiro por ahí de pronto en un cajón, pues ahí siempre se va a quedar como una semilla. Pero ¿qué tengo que hacer yo para que esta semilla cumpla su propósito? ¿Qué tengo que hacer yo para que esta semilla deje de ser semilla y se convierta en un árbol que va a dar frutos de mandarina? O sea, ¿qué tengo que hacer con esto? Ahí usted que está escuchando el programa, por favor escriba usted ahí qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer usted para que esta semilla cumpla su propósito de dejar de ser algo pequeño y convertirse en algo grande? Quizás alguien está escribiendo ahí: pastor, tengo que sembrarla. Claro que sí.
Esa es la respuesta. Para que esta semilla cumpla su propósito, yo tengo que sembrarla. Amén, tengo que ponerla allí en la tierra, cuidarla, cavar un huequito, ponerla ahí y tengo que cuidar esa semilla porque al final eso es lo que va a determinar que esta semilla un día se convierta en un árbol que dé frutos de mandarina. O sea, esta semilla no está preocupada pensando en qué voy a hacer, será que voy a hacer mango, será que voy a hacer piña, no, porque ella ya tiene la información, tiene su genética, tiene su código respecto al propósito por el cual esta semilla fue establecida. Esta semilla pequeña podrá llegar a ser un árbol grande que va a dar mucho fruto, pero es necesario que sea sembrado. Quiero decirle algo ya para ir cerrando este tiempo especial. Y es que la palabra dice que si la semilla no cae en tierra y muere, no va a dar fruto. Usted y yo somos una semilla que necesita vivir el proceso para poder dar mucho fruto. Jesús fue una semilla que el Padre envió a este mundo. El Padre ama y amó tanto a la humanidad que viendo un mundo pecador, destruido, un mundo que no tenía esperanza, el Padre mismo determinó enviar la semilla más valiosa, la más preciosa, la única que había en el reino, porque la palabra dice que Él era el unigénito, el único Hijo de Dios Padre, y Él decidió enviar esa semilla para salvar la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, al unigénito. La semilla fue enviada para que viniera y produjera mucho fruto. Pero ¿qué pasó con esa semilla? Esa semilla tuvo que morir. Esa semilla tuvo que ser enterrada. Por eso Jesús estuvo 3 días allí, ¿verdad? En su sepultura. Esa semilla viviendo el proceso de muerte. La semilla tiene que morir. Vamos, yo quiero que usted escriba allí y diga conmigo, la semilla tiene que morir. Por eso hay cosas que no se han dado en tu vida. Por eso hay cosas que no se han dado en tu matrimonio. Sabe que en el matrimonio es donde más se experimenta ese proceso de muerte, donde esa semilla tiene que morir. ¿Sabe usted que cuando la semilla es enterrada, la tierra produce un efecto sobre la semilla? La presión de la tierra hace que la semilla reviente hasta que muera, pero cuando la semilla cumple ese paso, ese propósito de romper, de morir, es cuando empieza a florecer para poder llegar a ser y convertirse en ese árbol que va a dar mucho fruto. Jesús es la semilla que vino y murió, pero déjeme decirle algo, esa semilla que muere para dar fruto, usted y yo hoy somos fruto de esa semilla que un día murió. Y le tengo otra noticia excelente, no solo somos fruto, sino que también somos una semilla. La mandarina que hace un momento me la comí, esa mandarina puso en mis manos esta semilla. Si yo siembro esta semilla y la siembro, un día va a producir muchos frutos más. ¿Cuántas mandarinas pudieran salir de esta semilla si yo la siembro? Así pasa con nuestra vida, amado. Tenemos que ser sembrados. Usted fue establecido en un territorio, usted fue sembrado en un territorio para dar fruto en ese lugar donde Dios lo ha establecido. Hemos venido aquí a Venezuela a bendecir esta tierra, hablándole a la iglesia que ellos fueron establecidos aquí en Rubio, en Venezuela, que esa semilla tiene que morir para poder dar mucho fruto. Y cuando hablo de morir a muchas cosas, quizás el orgullo, quizás la altivez, quizás la arrogancia, quizás tantas cosas que día a día necesitamos morir para poder decir lo que la palabra manifiesta: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que la invitación, amados, es que no menospreciemos lo pequeño que Dios ha puesto en nuestras manos. Quizás esa obra que estás empezando, quizás esa familia que estás empezando a construir, quizás esa empresa, quizás la veas hoy como algo pequeño, ¿verdad? Pero tienes que empezar a verla como algo grande que Dios ha puesto en tu vida. No menosprecies el valor de lo pequeño, porque eso pequeño es el recurso que Dios ha puesto en tus manos para provocar algo grande en tu vida. Recuerda a David cuando enfrentó al gigante, a Goliat. Goliat lo menospreció. Goliat dijo: ¿y este pequeño qué podrá hacer conmigo, verdad?
pero David, ¿sabe? David entendió algo, David entendió que lo que había en él, que aunque era pequeño frente a ese gigante, que aunque era pequeño porque no era un hombre de guerra, Goliat era un hombre de guerra que por 40 días había tenido intimidado al ejército de Israel, y cuando vio a David lo menospreció, pero ¿sabe qué entendió David? Que eso pequeño que él representaba para Goliat, dentro de esa semilla, dentro de eso que había en él, había un depósito poderoso. David sabía que dentro de él estaba Jehová de los ejércitos. David sabía que aunque estaba cuidando ovejas, allí en ese cuidado de las ovejas tuvo que enfrentar un león, tuvo que enfrentar un oso, y David entendió: si Dios estuvo conmigo y me permitió vencer ese oso, me permitió vencer ese león, yo voy a vencer a este gigante, a este incircunciso filisteo. Y vemos la respuesta contundente, porque el Señor le entregó la victoria. Quiero darte una palabra en esta hora, mi amado. Quiero declarar que eso pequeño que Dios ha puesto en tu mano va a dar mucho fruto, pero no lo menosprecies. Tienes que empezar a verlo como Dios lo está viendo. Tienes que darle ese valor poderoso a lo que Dios puso en tus manos. Tu casa, tus hijos son una herencia que Dios ha puesto en tus manos. Tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, el ministerio, los dones, los talentos que Dios te entregó. No lo menosprecies, porque es el recurso que Dios ha puesto en tus manos para provocar algo grande en este tiempo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendigo la iglesia, bendigo a cada una de las familias, personas, tus hijos que están allí conectados, viendo esta transmisión, esta palabra de bendición, y declaro que eso pequeño llega a ser muy grande en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, le bendigo. Estuvo con ustedes el pastor David López de la iglesia Filadelfia en Villavicencio, Colombia. Bendiciones. Cristo nuestro Rey, tan leal. Las almas buscan refugio y paz. El faro llama, su rumbo saber. Con cada sermón, un nuevo amanecer. Jesucristo en cada hogar estará. Las almas buscan refugio y paz. El faro llama, su rumbo sabrás. Con cada sermón, un nuevo amanecer. Confianza plena, nada hay que temer. Cristo inspira todo lo que hay.